Gloria a Dios, aleluya. Y como les decía, mis hermanos, siempre nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Durante los 17 años que yo llevo en el Evangelio, yo he fallado, pero Cristo no me ha fallado. La perspectiva que nosotros tenemos que tener en el Evangelio tiene que ser algo diferente. El canto que cantaba el pastor, ese es el lema de la iglesia de nosotros. Mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí dice que envía Jehová bendición. Gracias, mis hermanos, porque usted ha sacado de su tiempo el poder llegar aquí. Si hay alguna visita que nos está visitando en esta hermosa mañana, que el Señor le bendiga. Usted no está por casualidad. Usted está aquí porque Dios puso en su corazón ese deseo, ese anhelo de poder estar en este lugar santo. Cuando nosotros, mis hermanos, le hablamos a alguien de Cristo, usted no está hablando por querer hablar. Esa palabra va a impactar en el corazón de esa persona. Y cuando viene a los pies de Cristo, usted simplemente mírelo, porque el que va a hacer el cambio es Dios a través de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. El tema es hombres conforme al carácter de Cristo. Si usted se quiere poner en pie, póngase en pie. Si no, yo sé que la mayoría sabe vamos a 2 de Corintios. Si no lo tiene, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Yo sé que la mayoría quizás ya se lo sabe de memoria. Si no, usted vaya conmigo y busque en la epístola del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 se lee bajo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios mío, gracias por este momento al cual yo estoy aquí, Dios mío, en este lugar santo, Padre. Dios mío, gracias por el privilegio tan grande al cual yo tengo la dicha, mi Dios, el privilegio, Padre, de poder ser el portador de esta palabra, Dios mío. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta hermosa mañana, Padre. Bendice la vida de ellos, Padre. Que no sea yo, sino que seas tú, Dios mío, impactando cada corazón, cada mente, Dios mío. Usted sabe la necesidad que cada uno de nosotros traemos, Padre. A usted le damos toda la gloria, a usted le damos toda la honra. Amén y amén. Así que se puede sentar, gloria a Dios, pero no deje de alabar, no deje de glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. En la Biblia, el carácter se refiere a la naturaleza moral, las actitudes internas y los valores de una persona. Lejos de ser una simple personalidad, el carácter bíblico se define como la motivación interna para hacer lo correcto en todo tiempo y refleja cuánto se asemeja la vida del creyente con la vida de Cristo. Este versículo lo hice en 4 partes. De modo que si alguno está en Cristo, el cristiano, el creyente que está en Cristo, se supone que tiene que tener una mentalidad diferente. Aquel que ya es una nueva criatura, se supone que tiene que caminar, hablar, vivir, actuar, modelar lo de Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos con una mentalidad diferente. Y cuando nosotros empezamos a caminar en la vida de Cristo, la vida de nosotros tiene que ser diferente. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo, algo bien importante que a mí me gusta de las escrituras, el apóstol Pablo escribe esta segunda epístola en su segundo viaje misionero, le escribe a esta iglesia. La iglesia de Corinto fue la iglesia que más dolor de cabeza le dio al apóstol Pablo, pero también fue algo bien importante, que la iglesia de Corinto fue la que formó el carácter del apóstol Pablo.
La iglesia de Corinto fue la que formó el carácter del apóstol Pablo. Porque qué fácil es amar a alguien que no le da problemas. ¿Verdad que qué fácil es usted amar a alguien que no le causa problemas? Porque usted lo va a amar. ¿Por qué? Porque esa persona o ese individuo le hace la vida fácil o la vida difícil. Pero cuando el apóstol Pablo escribe esta carta o esta epístola a la iglesia, miren mis hermanos, algo bien importante que le quiero yo decir. Esta iglesia pasó por muchos problemas, muchas circunstancias, pero algo que resalta la epístola del apóstol Pablo fue que dentro de esta iglesia había un problema tan grande que los líderes de la iglesia no pudieron más que todo poner en disciplina a este hermano, a esta hermana. El caso más grande que sucede en la iglesia de Corinto es que un hijastro se puso a vivir con su madrastra. Pero la Biblia dice que los líderes no interrumpieron la vida de este hermano o de esta hermana. Y aquí vemos algo bien importante, que el carácter dentro de la vida cristiana es bien necesario. Entonces el apóstol Pablo empieza: de modo que si alguno está en Cristo, tiene que dar ejemplo. Si usted quiere, vaya conmigo a la Biblia. Si no, usted nada más puede escuchar. El ejemplo, mis hermanos, voy a poner este ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Si usted quiere, lo puede buscar conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Mire, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vea, para que nosotros seamos ejemplo en la actualidad, para que nosotros vivamos una vida, mis hermanos, una vida que el carácter de nosotros sea diferente, tenemos que tener la mentalidad de Cristo. Aquí Pablo le dice: haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué fue? ¿Cuál era la mentalidad de Cristo? La mentalidad de Cristo es que se despojó de todo. ¿Para qué? Para darle vida eterna al ser humano. Cristo vino y se despojó de lo que Él era. ¿Para qué? Para demostrar amor a aquellos que lo necesitaban. Cuando Pablo dice: haya pues en ustedes, haya pues en nosotros ese mismo sentir, se supone que el cristiano tiene que tener una vida diferente a la que era antes. Tenemos un problema en la actualidad. Tenemos un problema tan grande en la actualidad que muchos prefieren que la iglesia se llene, pero no formar el carácter de la iglesia. Muchos en la actualidad son felices tener 1500. No es malo. No es malo. Lo malo es, mis hermanos, es que no demostramos quiénes somos en realidad. El problema en la actualidad que estamos viviendo y que la iglesia está cogiendo, por la cual nosotros podemos ver, es que muchas iglesias se llenan, pero no se está formando el carácter de la iglesia. La iglesia sin carácter siempre va a tropezar. La iglesia que no vive con un carácter conforme al de Cristo siempre va a tener una vida que va a estar aquí, va a estar allá, va a estar aquí, va a estar allá. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano no tiene un carácter definido dentro de la vida cristiana, tiempo en tiempo va a seguir caminando, va a seguir saltando como cabrito. Muchísimas gracias al hermano. Este tema es algo fuerte, porque cuando hablamos acerca del carácter, no es nada más. Cuando Pablo pone este ejemplo en Filipenses, Pablo le está diciendo a la iglesia que tienen que modelar la vida de Cristo como Cristo lo modeló aquí en la tierra. Por eso es que Pablo dice: haya pues en nosotros, dice, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo, mis hermanos, dejó su trono. Cristo dejó el cielo. ¿Para qué? Para dárnoslos a nosotros.
Ahora nosotros estamos como Cristo hizo, nos dio todo. ¿Qué nosotros estamos dando? ¿Qué usted y yo estamos dando? Cristo lo dio todo, pero nosotros muchas veces no lo queremos dar. Porque muchas veces no lo queremos dar porque no nos hemos ejercitado en la palabra de Dios. Cristo lo dio todo. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, por eso es que dice, si alguno está en Cristo, no está diciendo si todos. ¿Por qué? Porque la decisión es individual. El pastor, con todo respeto, no va a venir a obligarle a usted que es lo que usted tiene que ser. El pastor, con todo respeto, le va a predicar, le va a hablar, lo va a aconsejar, pero la decisión está en lo que yo quiero, que es lo que yo quiero hacer, porque nadie le va a obligar a usted. La decisión es suya. Por eso es que Pablo dice, si alguno está en Cristo. Si la palabra no lo confronta, si la palabra no lo confronta a usted, es porque algo malo está pasando dentro de nosotros. A veces formar a un cristiano es difícil. Yo en mi pasado, pues viví la vida perdida. Hice lo que quise. No, cuando vine, tuve un pastor que fue muy amoroso conmigo. Me formó, pero me costó. Porque muchas veces no queremos entrar en la rueda del alfarero. Porque muchas veces no queremos entrar en la rueda del alfarero. Pero ni sabe qué le digo yo a usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que para que su carácter se forme como el de Cristo, tenemos que entrar muchas veces en la casa del alfarero, porque el alfarero le va a decir qué es lo que no le gusta, qué es lo que usted tiene de malo, y muchas veces nos duele, porque sí nos duele, pero es necesario. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a vivir una vida conforme al carácter de Cristo. El hombre, mis hermanos, no gritando va a demostrar un carácter fuerte. El hombre, mis hermanos, no gritando le va a demostrar a su hijo que es un padre. No. Va a modelar lo que él vive. Un día le dicen, un padre va con su hijo y le dice a su hijo: hijo, ten cuidado por donde tú pisas, ten cuidado por donde tú caminas. Le dice el hijo: no, padre, no te preocupes, yo voy siguiendo tus pisadas. Cuando usted aprende a modelar a Cristo en su corazón, entonces lo saca a resaltar. ¿Cómo? En su vida diaria. Por eso es que dice: nueva criatura es. ¿Cómo es la nueva criatura? La nueva criatura tiene que tener una mentalidad diferente. Un día Jesús se le acerca a un principal de la sinagoga, Nicodemo. Nicodemo sabía toda la Biblia. Nicodemo sabía la Torá. Nicodemo sabía el Pentateuco. Nicodemo sabía toda la ley. Pero ni sabe qué. La palabra no cambia si no hay disposición de cambiar en nosotros. Usted se puede saber los 66 libros. Yo me puedo saber los 66 libros. Yo me puedo memorizar el Salmo 119, el Salmo 91. Pero eso no cambia si yo no quiero ser una nueva criatura. ¿Y cómo se hace eso? A través del Espíritu Santo. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú sabes todo. Por eso es importante el Espíritu Santo en la vida del creyente. Para que se forme el carácter, para que se forme un carácter conforme al de Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Muchos fracasos en la actualidad. ¿Por qué? Porque el creyente no quiere formar su carácter. Yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Yo soy así y a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. A mí usted no me va a decir nada porque yo sé lo que tengo que hacer.
A mí usted no se tiene que meter en mi vida, porque yo soy el que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Mis hermanos, si usted actúa así, habla así, mis hermanos, yo le digo algo: necesitamos volver a nacer de nuevo. Necesitamos a meternos en la casa del alfarero. ¿Para qué? Para que mi carácter cambie, para que yo sea alguien diferente y haga la diferencia cuando yo esté sentado aquí. Porque no simplemente es venir a sentarme, no simplemente es yo venir aquí. No. Tiene que haber un cambio en mi vida. ¿Para qué? Para que yo refleje a Cristo. Si no reflejamos a Cristo, lastimosamente, yo le voy a decir: discúlpenme, pastor, discúlpenme. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque el cristiano regenerado tiene que vivir diferente, tiene que actuar diferente. Porque si no, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Yo vengo a la iglesia, pero mi mente está allá. Yo estoy en cuerpo aquí, pero mi mente está allá. Mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a vivir una vida diferente, el creyente tiene que aprender a caminar diferente. Porque de nada me sirve yo venir a la iglesia si yo no vivo diferente, no actúo diferente. No. Yo tengo saco, tengo corbata, algunos aquí también, pero eso no significa que yo sea siervo de Dios. El saco, la corbata se lo puede poner a aquel que también camina afuera. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia? Cómo caminamos con Cristo. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia? Cómo es su intimidad con Cristo. ¿Sabe cómo somos diferentes? Cuando usted llega a su casa y su esposa lo está esperando con un vaso de café, le dice: mi amor, vamos a tomarnos un vaso de café afuera. ¿Sabe cómo nosotros lo hacemos diferente? Cuando en lugar de discutir, lo que hacemos es orar. ¿Sabe cómo nosotros somos diferentes? Cuando se levanta el enemigo, no lo posteamos en Facebook, lo posteamos de rodillas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se solucionan los problemas. Ahí es donde nosotros vamos a solucionar todo. No es posteándolo en Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook a mí nada me va a solucionar. Pero si yo vengo a Cristo, Cristo me va a solucionar los problemas a mí. Gloria a Dios, aleluya. La nueva criatura muestra un carácter diferente. La nueva criatura, mis hermanos, vive acorde a la palabra. Yo hoy no vengo a lastimarlo. Yo hoy no vengo a decirle qué es lo que usted tiene que hacer. No. La mayoría de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Yo no vengo tampoco a decirle que yo sé más o que usted sabe más. No. Aquí no es el que sabe más. Aquí es quien es el que vive más de lo que sabe. Yo me alegro, mis hermanos. Yo me alegro por cuando la iglesia está lleno. Yo me alegro cuando usted viene a la iglesia. Amén, porque todos nos esforzamos. Yo trabajo landscaping, me canso, mis hermanos. Pero ni sabe qué, yo me deleito cuando vengo a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no solo vengo a traer mis problemas, sino que también vengo a deleitarme con el hermano, la hermana que está cantando. Ustedes cantaron ritmo diferente. Yo me gocé, aunque no lo sabía, pero yo estaba adorando con mi propia alabanza. Muchas veces pensamos, mis hermanos, que el que está haciéndole, que está enfrente, es el que tiene que adorar. No, usted adore también cuando usted venga aquí. No importa quién está enfrente. No. El cristiano, mis hermanos, tiene que aprender a adorar en todo tiempo y en todo momento. Pero el carácter, ¿cuál es el carácter que el caballero demuestra? ¿Cuál es el carácter que verdaderamente usted demuestra? Según las estadísticas, dice que el 90% de los que se divorcian es porque el hombre tiene un mal carácter. Según las estadísticas, dicen que el divorcio es a causa del mal carácter que el hombre o la mujer demuestra. Porque esto yo le apunto a usted, usted me apunta a mí. ¿Por
Porque muchas veces, mis hermanos, es más fácil señalar. Pero ahora voy a hablar un poquito más a las hermanas. Es muchas veces señalar al hombre. Pero ahora la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros como matrimonio para que el carácter de los dos se modele a la forma que Cristo quiere? Pero ahora también el caballero tiene más responsabilidad. ¿Por qué? Porque el caballero, dice la Biblia, que es el sacerdote de su hogar. Por lo tanto, mis hermanos, el hombre tiene que ir adelante de su familia. Mire, ¿quién fue el que pecó? En el Génesis, ¿quién pecó? La mayoría lo sabemos: Eva. Dios le fue a preguntar a Eva. Dios le fue a preguntar a Adán: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué? Porque el hombre tiene que aprender que el hombre es el que va primero. No. Amén por las hermanas que siempre están orando. Amén. Pero miren, mis hermanos, lo más bonito es que el hombre se ponga en la brecha por su matrimonio. Lo más bonito es que el hombre se ponga ante la brecha por sus hijos. Lo más bonito es que el hombre venga, mis hermanos, y esté siempre pidiéndole a Dios, esté siempre rogando a Dios. ¿Por qué? Porque allí es donde yo voy a modelar un carácter mejor dentro de mi familia. El carácter cristiano es difícil modelarlo. No es fácil. ¿Quién le dijo a usted que modelar a Cristo es fácil? ¿A quién no le llama la atención al mundo aquí? A mí me llama la atención el mundo. Pero ¿qué dijo Pablo? Tengo que aprender a tener dominio propio. Nosotros estamos en este mundo, pero no participamos con los del mundo. ¿Por qué el fracaso? Porque muchos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Muchos salieron del mundo, pero el mundo aún todavía no ha salido en el corazón o en la mente del cristiano. Es por la cual que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser diferente a qué, al mundo. Mis hermanos, usted sabe que muchas veces hay personas que no le sirven a Cristo, pero tienen un mejor carácter que el cristiano. Conmigo trabajaba una persona que no era cristiano. Todo lo que yo le decía, está bien. Todo lo que le decía: haga esto, ok. Haga lo otro, está bien. A veces que yo no le decía, ya lo hice. Y yo iba con un cristiano que estaba conmigo: haga esto. Todo el tiempo me rezongaba. Todo el tiempo me ponía peros. O sea que las cosas están cambiando. Ahora el mundano da más testimonio que el cristiano. Pero ¿por qué causa pasa eso? Porque muchas veces nosotros no queremos que nuestro carácter sea moldeado. Porque muchas veces, ahora cuando usted como padre y como madre, ¿verdad que usted trata la manera de qué? De formar un buen carácter en la vida de su hijo? ¿Por qué? Porque usted no quiere que su hijo el día de mañana fracase. Lo mismo es Cristo. Cristo lo que quiere es que nosotros aprendamos a que Él va a moldear nuestro carácter. ¿Cómo va a moldear el carácter del cristiano? ¿Cómo? Mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a qué, a depender de Él. Yo le digo, no es fácil. Se lo voy a repetir. No es fácil. Porque a mí me costó. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano. A mi padrastro yo los tenía, la mayoría es de Guatemala, ¿verdad? Y si no, usted le pregunta la traducción a alguien ahí. Cada vez, me acuerdo 12, 13 años, mi padrastro le entraba duro a la tomar. Yo lo tenía que sacar en la cuneta y yo lo llevaba para la casa. Un día alguien me marcó, escucha, me dijo: tú vas a terminar igual que tu padrastro, me dijo. Alcohólico, sin nada, te vas a morir. Pero ni sabe qué, Dios tenía escrito otra historia. Tengo una familia, pero lo más importante, tengo a Cristo en mi corazón. Pero no dependió lo que aquel me marcó, sino que dependió lo que yo escogí.
Por eso en la vida, mis hermanos, depende de decisiones. ¿Qué es lo que usted decide? Es lo que va a marcar su vida el día de mañana. Si usted decide seguir fracasando, si usted decide seguir una vida desordenada, si usted decide vivir como que así está bien, pero cuando le llaman la atención, no, mis hermanos, es la decisión de usted, no es la decisión del pastor. Yo siempre voy a amar al pastor, yo siempre, y los voy a respetar. ¿Por qué? Porque ellos son los que velan por usted. Usted no lo ve en el secreto, pero un pastor llora cuando usted está dando mal testimonio. Un pastor sufre cuando ve que usted no quiere hacer caso. Un pastor le duele en su corazón cuando ve que usted ya no tiene deseo de querer venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor también quiere formar su carácter suyo. No crea que el pastor se está metiendo en su vida porque querer meterse. No, no, no. El pastor se mete en su vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos ver y Dios se los muestra a ellos en el secreto, por la cual Él viene a través del Espíritu Santo y lo tiene que incomodar a usted. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted el día de mañana, cuando Cristo arrebate a su iglesia, también se vaya usted con nosotros. Formar el carácter de alguien no es fácil. Pero cuando usted ya se ejercitó, cuando usted ya tiene su carácter formado, entonces me va a dar frutos. Entonces yo le voy a dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Vaya conmigo a Gálatas 5:22. Gloria a Dios, aleluya. Cuando el cristiano, mis hermanos, vean que Pablo, cuando escribe esta carta, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta carta o este versículo es para el cristiano que ya tiene que estar modelando a Cristo. Es para el cristiano que ya tiene que estar viviendo conforme a Cristo. Pero cuando usted entiende que todo lo viejo usted dejó, ahora viene lo nuevo, entonces usted y yo vamos a dar un fruto. ¿Cuáles son los frutos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El cristiano que ya tiene su carácter formado ante Cristo, entonces tiene esas cualidades. Esas cualidades, mis hermanos, que solo lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, muchas veces nos moldea a nosotros nuestro carácter, y muchas veces nosotros no hacemos caso. Muchas veces nosotros no hacemos caso. Pero cuando hablamos, mis hermanos, de un hombre conforme al carácter de Cristo, ese es algo que nosotros tenemos que aprender a modelar. Cuando usted aprende a modelar el carácter de Cristo, entonces ahí es donde usted y yo vamos a hacer la diferencia. Es ahí donde usted y yo vamos a aprender a vivir una vida que le agrade a Dios y no que me agrade a mí mismo. Muchas veces nosotros queremos agradar a las personas, pero muchas veces no queremos agradar a Dios. Es más fácil querer agradar al hombre que agradar a Dios. Yo soy muy poco cuando alguien me invita fuera de mi familia y no es cristiano y me invita a una fiesta. Yo sí sé que algo va a estar mal. Yo lo que hago, perdóneme, yo busco excusa, porque les he hablado, les he dicho acerca de las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer ahí? En un lugar donde no me va a edificar. Pero muchas veces nosotros queremos agradar a la familia, y ahí es donde terminamos fracasando. Porque muchas veces, si usted es flojo espiritualmente, si su carácter de usted no está bien cimentado, yo tristemente le voy a decir que es más fácil que usted agrade a ellos y no agrade a Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A mí, si no me invitan a una fiesta, yo estoy bien. Tengo 3 hijos a quien darle tiempo, pero también la palabra.
El carácter es bien importante modelar delante de los hombres. El carácter es algo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a modelar. Yo siempre digo esto: cualquiera puede cantar bonito, cualquiera puede ejecutar un instrumento bonito, pero ni sabe dónde se conoce qué clase de cristiano es esa persona cuando me modela su carácter. Cuando usted y yo modelamos un carácter acorde al de Cristo, entonces yo voy a ver, usted va a ver de mí qué clase de cristiano soy yo. El creyente, mis hermanos, tiene que aprender a madurar. El creyente tiene que aprender a ser alguien diferente. Vea, muchas veces nosotros decimos: no, aquel ya está viejito, ya tiene que tener un carácter fuerte. No, aquel ya tiene años en el evangelio, ya tiene que tener un carácter fuerte. No, mis hermanos, si no me equivoco, el rey Josías tenía poco, no sé si tenía 8 o 10 años cuando agarró el reinado. Él no necesitó estar viejo para tomar el reinado. Lo que él necesitó fue la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros, mis hermanos, dependemos de Dios, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, entonces vamos a modelar un carácter, mis hermanos. El carácter, mis hermanos, se modela conforme a lo que yo sé. Pero yo no le voy a modelar un carácter, yo no sé quién es Dios. Yo no le voy a modelar un carácter, yo no sé quién fue Jesús. Usted va a modelar un carácter que usted conoce. Por lo tanto, el cristiano tiene que modelar un carácter de Cristo. Tiene que aprender, tiene que saber quién es Cristo. Pero si no sabemos quién es Cristo, qué es lo que demanda, qué es lo que Él quiere, entonces ¿cuál es el carácter que yo voy a modelar? Jesús instruyó a 12, formó el carácter de 12. Esos 12 tenían que aprender a ¿qué? A ser más de los 12 que tenía. Porque Cristo había formado al carácter de 12. Por lo tanto, si usted quiere que su carácter se modele al de Cristo, tiene que saber quién es Cristo. No, es que usted no me está entendiendo. Cuando nosotros aprendemos quién es Cristo, entonces yo voy a modelar a Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? El entretenimiento ha venido a absorber mi tiempo. Me preocupo más en las cosas cotidianas que en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que quita el tiempo en la actualidad? ¿El celular? ¿Netflix? Se le aseguro que la mayoría de los que estamos aquí, yo soy el primero, yo disfruto el fútbol. Yo disfruto el fútbol. Pero no vaya a pensar que yo voy a faltar a la iglesia solo por el fútbol. A mí me gusta el fútbol. Pero no vaya a pensar que por el fútbol yo me voy a sentar 6 horas. Solo son 2 horas y ahí está. No es malo. Ni sabe qué es lo malo. Que muchas veces esas cosas me atraen. Esas cosas, mis hermanos, me atraen. Ahora ya no le llaman novelas, ahora le llaman series. No, ahora ya no le llaman novelas, ahora le llaman series. Miren, ¿y sabe qué es lo malo, pastor? Que ahora el cristiano se duerme a la 1, a las 2 de la mañana y no le da sueño, pero viene a la iglesia, hasta quiere una almohada. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Pero por qué causa pasa eso? ¿Por qué causa pasa eso? Porque nosotros no nos hemos ejercitado en el evangelio. Nosotros no vivimos una palabra acorde al evangelio. Claro, no me vaya a malentender tampoco. Muchas veces, a veces venimos cansados. A mí me ha pasado 1 o 2 veces. Pero cuando ya se vuelve una rutina, como que si yo estoy en mi sofá y me quiero dormir, no. Eso no está correcto, mis hermanos. Por eso es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Ahora es tiempo de escuchar la palabra. Muchas veces es tiempo de alabar a Dios. Pero todo tiene que tener su tiempo. Cuando nosotros aprendemos a vivir conforme la Biblia nos demanda, nuestro carácter va a ser diferente. Mi carácter tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy modelando a alguien al cual yo quiero agradar. Un día le dicen a Jesús. Jesús había hecho el milagro de los panes y los peces. En ese momento
Jesús había alimentado. Todos ustedes me siguen, dice, porque les di de comer ayer. Y llega Juan, Pedro. Señor, dice, muchos están yendo. Pedro, tú te quieres ir con ellos. Dura es tu palabra, le dice. Mis hermanos, cuando usted siente que la palabra es dura, es porque está formando un carácter nuevo en la vida de usted. Cuando usted siente que la palabra lo está sintiendo duro, es porque Dios quiere formar un carácter diferente al que usted y yo podemos tener. El carácter se demuestra cuando yo vivo una vida agradable delante de Dios. ¿Ni sabe quién? Si yo le pregunto a los matrimonios de aquí, ¿quién es el que sabe cómo se porta el esposo o la esposa? Son ellos dos, ¿verdad? Todos hemos tenido problemas. Todos hemos tenido problemas. Yo en los tiempos anteriores iba con el pastor porque tenía problemas. Y siempre uno, ¿verdad? Que el uno al otro se echa la culpa, pastor. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Hay dos pensamientos, pero se hace uno solo cuando el carácter se ejercita delante de Dios. No hay matrimonio perfecto. Hay matrimonio acorde a la voluntad de Dios. Usted, mis hermanos, usted, no sé si hay alguien que se va a casar o alguien que está en noviazgo, pero yo lo que le voy a decir a usted: usted no busque novia, usted busque una esposa. Y no se va a casar con un cuerpo, se va a casar con un carácter. No, el cuerpo va a cambiar, el carácter va a estar ahí. No crea que porque se casó ya mañana ya va a ser cristiano. Que amor, mi amor, espérese que pase 5 años a ver si lo va a seguir tracando, mi amor. Pero ¿y sabe qué es lo bonito? Que cuando aprendemos a depender de Dios, todo tiene solución. Mi esposa llevamos 18 años. No ha sido fácil. No. Solo yo sé lo que yo he vivido. Solo yo sé, mis hermanos. Y pues una parte el pastor. Pero ni sabe qué es lo bonito, que hemos aprendido a superar esas áreas de la vida. Porque no todo el tiempo voy a estar yo con problemas. No. Ahora le voy a predicar. Ni sabe qué, porque llega el momento que tenemos que aprender a madurar. Llega el momento que tenemos que dejar la niñería. Yo llevo 10, 15, 20 años y sigo teniendo los mismos problemas. Yo no he aprendido nada y mi carácter no se ha formado para nada. Porque cuando usted lleva 10, 15 años y usted sigue con la misma niñería, usted sigue con el mismo problema, usted no ha aprendido nada. Cuando aprendemos a confiar en Cristo, entonces ahí es donde mi carácter se forma. Yo llego a ser un buen esposo. ¿Para qué? Para modelarle a mis hijos y a mis hijas qué es lo que Cristo quiere de mí. Algo que yo he aprendido: si tengo que hablar, voy a hablar. Si no, solo con modelar a Cristo. Usted se ha dado cuenta que hay muchos que no hablan y lo primero que dicen: ese es cristiano. ¿Por qué? Porque como usted modela, como usted camina, usted también demuestra cómo es. A mí me gustaba el fútbol, jugarlo, pero yo me daba cuenta que me calentaba. Esto es entre nosotros, ¿va? Yo me daba cuenta que se me subía la calor en la cabeza, dijo alguien. Yo dije: esto no es para mí. Hasta que me pasó algo en la rodilla, me tuve que operar, dejé de trabajar 3 semanas y aún así seguía jugando. Pero un día alguien me dijo, ¿y sabe qué es lo que me dijo? Si eso va a ser para tropiezos de otro, déjalo. Porque no sea que por tu culpa, me lo dijeron a mí, no se lo dijeron a usted, muchos no vayan a la iglesia. Cuando usted aprende a vivir conforme a lo que Cristo quiere, muchas veces nosotros nos tenemos que sacrificar. Tenemos que sacrificar cosas que no nos agradan.
Dentro del matrimonio, voy a hablarle un poquito al matrimonio porque estamos hablando del carácter. Yo sé que si su niño tiene un mal carácter, usted lo compone con un par de cuerazos, ahí está, pero a la esposa no, al esposo no. ¿Verdad que no? Usted no va a ser así. Porque a sus hijos usted le va a dar un par de cuerazos o lo va a disciplinar conforme la manera usted lo tiene. Pero vamos, a la esposa, al esposo, usted no lo va a dar un par de cuerazos. No. Yo siempre digo esto: cuando algo está pasando dentro de mi matrimonio y yo no tengo el control, yo lo único que le digo: Dios mío, dame paz, dame paciencia. Porque es necesario que muchas veces nos quedemos callados. Aunque no son las hermanas, aunque muchas veces, porque siempre se dice que son las mujeres que las que más hablan, que son las primeras que las que más lo calientan al hombre. Pero ni sabe qué le voy a decir yo a usted. Es mejor que usted se quede calladito. Ni sabe por qué. Porque no solo usted está tratando con su matrimonio, sino que ahí es donde usted tiene que aprender cuál es la clase de carácter que usted tiene. Porque muchas veces, un día me dice mi esposa: mejor no hubieras hablado. Yo le dije: ¿y por qué me coqueaste? Porque muchas veces nosotros como hombres no tenemos la manera como hablar, y cuando hablamos ofendemos. No platicamos, no dialogamos. Pero ¿qué pasa a veces? Muchas veces decimos. Hay veces que usted pasa algo dentro de su matrimonio hace 10 años, todavía le viene a decir: todavía me acuerdo lo que me dijiste, y ahí todavía me duele el corazón. Pero si yo no veo que tienes un aire en el corazón. Dentro del matrimonio, mis hermanos, nosotros vamos a modelar lo mejor que podemos. Yo le digo a mis hijas, tengo 3, yo amo a sus mamás, yo amo a la mamá suya, pero el amor que yo le tengo a ustedes es diferente. ¿Por qué? Porque ustedes se van a ir y los dos son los que tenemos que soportarnos cuando ustedes se vayan. Si yo no me va a hacer. Si yo no siembro bien en mi huerto, no voy a cosechar nada bueno. No voy a cosechar nada bueno. Pero si yo siembro lo bueno en mi huerto, entonces cuando ya estemos viejitos, cuando nosotros ya no podamos, mis hermanos, ahí es donde todavía nos vamos a amar. Yo conozco a personas que no son cristianos. Yo conozco a personas que no son cristianos. Vea, un día estábamos nosotros trabajando en una casa y yo estaba platicando con el señor, con la señora, y viene la señora. El señor se acerca a mí y me dice: ¿tú me puedes hacer esto? Y le dice: no, tú vete a bañar, le dice. Y viene el señor otra vez y me dice: no, tú tienes que hacer esto. No, le dice la esposa: vete a bañar porque tienes mucha calor y estás hablando coherencia. Y yo digo: es todo el tiempo que pasa eso. Y yo platico con mi esposa y le digo: para tener una vida así no es felicidad. No es felicidad. Yo miro, no sé si son esposos ellos dos, perdón. Mire la felicidad de ellos. La hermana feliz, el hermano feliz. ¿Por qué? Porque usted lo refleja con su rostro. Usted refleja con su rostro la felicidad que tiene cuando Cristo ha formado su carácter dentro de su matrimonio también. El matrimonio, mis hermanos, cuando usted, el joven o la señorita, el mensaje es para todos. Cuando usted piense casarse, analícelo. Yo no siendo cristiano, ya voy a terminar. Yo no siendo cristiano, un día, yo como a los 20 años, me senté como un loco, pastor, y yo miré al cielo. No era cristiano, me acuerdo. Le dije: Dios mío, permíteme tener mis hijos a los 25 años. Dije: vea, Cristo me lo dio. Propóngase metas en su vida, poniendo a Cristo en primer lugar. Dios se lo va a cumplir.
Cuando aprendemos nosotros a depender de Cristo, nuestro carácter viene a ser diferente. Yo no le voy a decir a usted cuál es su carácter. Solo usted se conoce. Solo usted es el que se conoce. Pero si hay algo que yo le voy a decir a usted: si usted viene a los pies de Cristo, Cristo es el que forma el carácter del cristiano. Si hay algo que yo le voy a decir a usted en esta hermosa mañana, que es el único que puede cambiar mi carácter, hacerlo conforme al de Él, es Cristo el que puede formar mi carácter. ¿Por qué hay muchos matrimonios que se han roto? ¿Por qué hay muchas parejas que se han separado? ¿Por qué hay muchos padres que en lugar, mis hermanos, de aconsejar a sus hijos, lo confrontan? Porque tienen un mal carácter que muchas veces, en lugar de aconsejar, confrontan. No. El carácter que nosotros debemos de tener es el carácter de Cristo. Por eso vengo y le vuelvo a repetir: cuando nosotros aprendemos a tener un carácter como el de Cristo, nuestra forma de hablar tiene que ser diferente. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie un momento. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Dónde está el hermano que estaba cantando? Él entonó un canto. Yo creo que mientras nosotros estamos ahí orando, que Él nos ayude con ese canto. Muchas veces, yo quiero que usted cierre su ojito. El primero que estaba cantando, de adoración. Yo quiero que usted cierre sus ojitos. 2. Que los hermanos ahí en adoración nos ayuden con Aleluya. Yo no vengo a preguntarle a usted cuál es su carácter, cómo ha sido su carácter, sino que simplemente usted mismo se conoce. La iglesia, algo que yo he aprendido dentro de la iglesia es que la iglesia es un hospital. En la iglesia vienen personas que tienen cualquier necesidad, que tienen cualquier enfermedad, pero para eso está Cristo aquí. Si usted necesita la oración, pero algo bien importante que yo voy a preguntar ahorita: si hay alguien que quiere aceptar a Cristo en su corazón, este es el mejor momento. Si hay alguien que estaba por primera vez visitando o lo invitaron, venga. ¿Y sabe por qué? Porque el mañana no es nuestro.